Como decía, les tenemos mucho material para compartir y queremos aprovechar al máximo el tiempo disponible de todos ustedes. El título es un título importante, fuerte, lo que busca es ponerle datos, dura realidad en el sentido de ponerle la dureza de los datos y el análisis a lo que estamos viviendo, que es muy complejo, tanto a nivel internacional como a nivel local. Tengo que empezar por lo que está pasando en el mundo, porque es muy relevante para las perspectivas del Uruguay. En el mundo se está viviendo una nueva era, es muy difícil clasificarla, en dónde está. Creo que lo más importante es entender qué se terminó, o sea, se terminó el multilateralismo. Nosotros pensamos que todo intento refundacional del multilateralismo es muy difícil que tenga éxito. Hay que entender que se acabó esto de igualdad soberana de los estados, el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de controversias, la no intervención y respeto a la soberanía, la toma de decisiones basadas en reglas comunes, la universalidad y apertura multilateral, la previsibilidad basada en reglas comunes, la reciprocidad y cooperación entre estados, la no discriminación en relaciones comerciales, la reducción negociada de barreras arancelarias, comerciales. Se terminó, o sea, se terminó. Creo que la nostalgia del multilateralismo nos ayuda a entender que hoy tenemos un mundo diferente. En ese mundo diferente se ha formado en los últimos meses, en las últimas semanas, una especie de G2 que se vio con claridad en la reunión de Estados Unidos con China en Beijing, en donde las dos potencias dejaron claro dónde está el poder hoy a nivel internacional. Son dos potencias que representan, en el caso de Estados Unidos, el 26% del PBI mundial, en el caso de China el 16,5%, con un gasto militar 3 veces superior al de Estados Unidos al de China, y una particularidad que determina que, si bien es imperfecta, como lo tenemos claro, estamos hablando de un bloque liderado por un régimen democrático y otro bloque liderado por un régimen autocrático. ¿Cómo se ordena el mundo? Esto nos pareció muy interesante, analizar las votaciones, las tendencias de votaciones en las Naciones Unidas de los distintos países y cómo se van reordenando a nivel internacional en estos dos bloques del G2. Fíjense que cuando uno se va fijando, y esto se hace con criterios internacionales validados, van quedando dos bloques ya que son bien distintos. Para empezar, desde el punto de vista del índice de democracia de The Economist, un bloque tiene en promedio 7,6, o sea, es un bloque de democracia imperfecta contra un bloque claramente autoritario desde el punto de vista de las definiciones que se hace en The Economist, y un bloque representa el 53% de la producción global, el otro bloque representa el 35%, se reparten de vuelta, parecida la proporción de Estados Unidos y China, el gasto militar, y en el medio quedan un 12% del Producto Mundial que, en base a sus votaciones en los últimos años, no son ubicables en ninguno de los dos bloques con claridad. Podríamos llamarle neutrales. Esto es el nuevo orden que se está configurando a nivel internacional y es muy importante a la hora de entender dónde podemos estar o no parados como país. Me parece relevante ver Uruguay, qué relación tiene con estos dos bloques, ¿no? A nivel comercial. Fíjense, estas son las exportaciones del Uruguay, cuánto le exporta al bloque liderado por Estados Unidos y los países afines, tanto en materia de bienes como de servicios, y cuánto recibe de inversiones. Y es muy distinta la proporción. Si bien en materia de venta de bienes, cuánto le vendemos a cada bloque, son magnitudes parecidas, estamos hablando incluso superiores del bloque liderado por China, 6.750 millones de dólares anuales en bienes contra 4.200. Si pasamos a servicios, la venta de servicios, con otra complejidad, fundamentalmente servicios de tecnología de la información o servicios profesionales, fíjense que prácticamente todos los servicios Uruguay se los vende al bloque, llamémosle democrático, para simplificar con respecto al otro bloque que es autoritario por definición de The Economist, ¿no? Y también es muy grande la diferencia de inversiones. ¿De dónde recibe Uruguay inversiones? O sea, un dato, ¿de dónde recibe las inversiones Uruguay? Bueno, las recibe del bloque de países liderado por Estados Unidos, 20.000 millones de stock de inversión extranjera contra 3.376. O sea, no es igual, no es lo mismo, o sea, la relación comercial que existe de Uruguay con los dos bloques. Como ustedes saben, nosotros en Ceres
cada vez que asume un nuevo parlamento hacemos una radiografía parlamentaria, o sea, consultamos a uno por uno a todos los legisladores en temas relevantes. Lo hicimos durante todo el año pasado y vamos mostrando la información en base a que surgen los temas. Y una pregunta que le hacíamos a los legisladores de todos los partidos es, ¿dónde debe ubicarse más? ¿Cree usted que Uruguay debería tener relaciones más cercanas con Estados Unidos o con China? Y fíjense que la enorme mayoría del Parlamento sigue con una tradición histórica del país. Dice no, con ninguno de los dos, neutrales. El 67% del oficialismo y el 82% de la actual oposición dice no, hay que ser neutrales, ni Estados Unidos ni China, sino estar con todos. Son muy pocos los que dicen Estados Unidos, el 9% del Parlamento, ninguno del oficialismo y el 16% de la oposición, y son 15% del total del Parlamento que dice que hay que alinearse más con el bloque chino, fundamentalmente con más gente que está en el oficialismo que en la oposición. Estos son datos, son realidades. La pregunta que uno se tiene que hacer, y acá es el punto que quiero levantar, es, en el nuevo orden, ¿existe la posibilidad, es una estrategia atractiva de la neutralidad histórica del país? Uruguay no queda fuera con esta neutralidad histórica de las nuevas cadenas de valor y de producción a nivel global que ya no están determinadas por la eficiencia económica solamente, sino que también tienen incluido el riesgo político y el riesgo de afinidad, podemos llamarle. Entonces, acá hay que reflexionar, o sea, hay que entender dónde va el mundo y Uruguay qué posición tiene hoy, que tuvo a lo largo de la historia, y si la posición histórica sigue siendo aplicable a la realidad actual, porque Uruguay no la va a cambiar. O sea, Uruguay lo único que va a hacer es mirar y aprovechar oportunidades acorde a sus fortalezas y sus debilidades. Acá hay una reflexión, acá hay información. Invitamos, obviamente, al sistema político a analizar estos temas donde el Uruguay tiene mucho que jugarse en los próximos años. Nosotros decimos que la geopolítica está dominando a la economía, es la tendencia. Tuviera que resumir qué es lo que está pasando en el mundo, la geopolítica domina a la economía. Fíjense que todos los países principales, estos son los 5 principales socios comerciales del país, prácticamente todas las relaciones exteriores se juegan con esos grandes bloques, se han enfriado, todos se han enfriado. Cuando uno ve las flechitas, las revisiones de 2026 de crecimiento del PBI han ido hacia abajo, con excepción de Brasil, que está casi igual o un poquito arriba de las previsiones de los últimos meses que se hacían para el 2026. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y bueno, porque en el fondo, aspectos de la geopolítica, como el aumento de aranceles y tarifas a nivel global, o la suba del precio del petróleo, que también es consecuencia de aspectos geopolíticos, están desacelerando la economía. O sea, no son decisiones económicamente óptimas las que se toman, sino que están impulsadas por decisiones geopolíticas que dominan, como digo, a la economía. Y si vemos, esta es la situación actual de las principales economías. También se ve algo en la región. La realidad es que en la región está muy condicionada en Brasil por las elecciones, año electoral. Después de los resultados electorales de Perú y Colombia pasa a tener enorme relevancia la elección de Brasil de octubre. Recordemos que el 4 de octubre es la primera vuelta. La última encuesta de Datafolia, que salió hace un par de días, le da 41 a Lula contra 31 de Flavio. La segunda vuelta, que es el 25 de octubre, el último dato da muy cercano, 47-43, es un resultado abierto. Esa es la realidad, no se sabe qué puede pasar. Es muy importante, creo que se lleva toda la agenda de Brasil, el acto electoral de fin de año, y toda la agenda de América Latina, más allá de lo que es una economía que crece poco, con una situación fiscal muy delicada, sin margen para hacer una campaña fiscal expansiva de cara a la elección, porque el gasto está en niveles altísimos, déficit fiscal arriba del 8% y deuda pública también muy alta en Brasil. Mientras tanto, en Argentina, hay que entender, más allá de los fuegos artificiales que se están analizando todos los días y que los seguimos o no, que Argentina está viendo una transformación productiva muy profunda, que se ve claramente en la estructura de los sectores que están creciendo. Fíjense cuánto creció al último dato de mayo del 2026 con respecto al 2023, el agro, 45%, la intermediación financiera, 21%, la minería, 20%. Sectores competitivos, que Argentina compite en el mundo y tiene capacidad de competir, tiene potencial enorme de desarrollo, fundamentalmente en la minería. Sectores tradicionales,
del mercado interno, muchos de los cuales estaban protegidos y hoy ya no lo tienen, están cayendo fuerte. Fíjense, el comercio, fundamentalmente la industria manufacturera y la construcción, caídas relevantes de actividad económica. Esta transformación estructural es lo que está viviendo Argentina y lo va a vivir por muchos años, y a partir de cómo se va procesando con las expectativas, esa transformación va a depender gran parte del futuro de Argentina. Los últimos datos que han salido en estos días, la confianza del consumidor aumentó, la confianza del gobierno que salió ayer también aumentó, venía cayendo fuerte en los últimos registros, hubo como un cambio de aire, habrá que ver a qué se responde, porque obviamente los aspectos políticos juegan, pero también la sensación de que puede estar repuntando o no el consumo después de varios meses de sensación de que se estaba muy chato todo en Buenos Aires y muy negativo. Bueno, los últimos datos de expectativas que hace la Universidad Torcuato Di Tella, que son muy serios, le dan un signo positivo a la economía argentina, pero habrá que ver cómo esto sigue, porque para nosotros es muy importante a lo largo del año, fundamentalmente cuando se viene la temporada. Recordemos que la temporada turística de Uruguay este año fue peor de la del año pasado, cuando se esperaba que iba a ser mejor, en parte porque los argentinos llegaron, como siempre, como en los momentos buenos, pero un poquito menos que el año anterior, y eso marcó que el piso que te pone siempre la temporada turística del primer trimestre no sea tan bueno como se esperaba y condiciona parte del resto del año de la economía en Uruguay. Ya yendo al Uruguay, hay un aspecto que afecta a la geopolítica mucho, que es el precio del petróleo. Afortunadamente, el shock del precio del petróleo aparentemente estaría volviendo a los niveles previos, habrá que ver cómo sigue, porque la incertidumbre es permanente. Vamos a analizar dos episodios recientes, el del 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania, que de hecho el precio del petróleo subió más que ahora, y el actual, donde al dato de ayer el petróleo estaba en $75 el barril de petróleo Brent, volviendo, como digo, cercano a los niveles. ¿Qué pasa con los combustibles? ¿Cómo condiciona esto a la competencia y la competitividad local? Vamos a primero ver qué pasó cuando estuvo la guerra Rusia-Ucrania. Fíjense que analizamos qué pasó con los combustibles en Uruguay y Estados Unidos, tanto la nafta como el gasoil. Fíjense el contraste, ¿no? En Uruguay, estamos viendo aquel pico, ¿no? Cuando sube de enero del 22 hasta junio del 22, en Uruguay el precio de la nafta sube 15% y el precio del gasoil 30%. En Estados Unidos suben 50 y 60% en ese mismo periodo. Después, cuando vuelve a los niveles precrisis, como se ve ahí, enero del 23, el valor de la nafta en Uruguay volvió a los niveles, está 2% apenas arriba de los niveles de enero del 22, o sea, como que vuelve la nafta a los precios precrisis, en Estados Unidos incluso mínimamente por debajo, o sea, se vuelve a los niveles del combustible de enero del 22, no así con el gasoil, que queda un 20% arriba en Uruguay y un 30% arriba en Estados Unidos. Ahí se ve ya un primer componente diferencial. Ahora, la gran pregunta que nos vamos a hacer es qué pasa ahora, ¿no? Porque en Uruguay, desde el pico, la nafta subió 20%, el gasoil 26%, en Estados Unidos subió 58% desde el pico, perdón, en enero, cuando estaba en 64, cuando pasó a estar en 103 el petróleo, el gasoil subió 26% en Uruguay, 62% en Estados Unidos, y ahora vamos a ver en los próximos días, en los próximos meses, en la medida que esto se pueda consolidar, que no haya otro exabrupto a nivel internacional que haga subir el precio, cómo se traduce en los precios internos del combustible. Si se parece más a lo que fue el episodio de enero del 23 y 22, donde Uruguay volvió a los niveles de la nafta, aunque no del gasoil, o si se parece a episodios más hacia atrás, donde no hay marcha atrás y la suba del precio de los combustibles se termina generando en un ingreso fiscal para financiar los gastos del Estado, ¿no? Es una gran incertidumbre que vamos a ver en los próximos días, pero es importante tener presente que Uruguay siempre, como se ve ahí, hay un buffer, hay una amortiguación por parte de ANCAP de los precios internacionales que no aumenta como en Estados Unidos de un día para el otro, donde el mercado lo fija automáticamente de forma descentralizada. Uruguay siempre amortigua, la gran duda es si esa amortiguación también va para abajo, como fue en el último episodio de la guerra de Rusia-Ucrania. También digo que la geopolítica condiciona la economía por un aspecto absolutamente central. Esto va a ser importantísimo que lo tengamos presente.
Esta es la tasa de interés internacional, la que determina todas las inversiones, el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva, invertir en una tasa libre de riesgo. Con los episodios de este año, fundamentalmente con la guerra y la suba del precio del petróleo, la tasa de interés subió. Dicho sea de paso, el nuevo presidente de la Reserva Federal dio un mensaje claro, no subió la tasa de 3,75, pero dijo que a lo largo del año iba a haber algunas subas potenciales. Hace unos meses atrás esperaban bajas, o sea, el mercado esperaba que iba a haber bajas de tasa de interés, lo cual cambió claramente la tendencia. Cuando uno ve los datos de inflación de Estados Unidos, están en los niveles más altos de abril del 23, 4,2%, cuando sabemos que el 2% es el tope. Cuando uno ve las expectativas de los economistas, que el Financial Times recopila regularmente, la última salió que el 85% de los especialistas esperan que la inflación núcleo de Estados Unidos siga estando arriba del 2% hasta 2028. O sea que el 2% es el techo que pone la Reserva Federal. O sea, los economistas especializados esperan que esto sea permanente, o por lo menos durante todo el año que viene, con una inflación más allá del objetivo en Estados Unidos, y la expectativa de que la tasa se vaya a recortar casi que desapareció. El 95% no espera recortes de la tasa hasta final de año, cuando esto en marzo era 40%, ¿no? O sea, había un 40% de economistas que decían, bueno, capaz que baja la tasa. Bueno, ahora ya nadie cree que va a bajar la tasa. Y esta encuesta en diciembre daba enorme mayoría diciendo baja de tasa de interés. Bueno, esto es un cambio muy importante para el Uruguay, para las perspectivas que tiene este gobierno y cualquiera que estuviera en el Uruguay hoy parado para aumentar la inversión productiva. Fíjense este número, que siempre me gusta ponerlo. Piensen en una inversión de 10 millones de dólares hoy, que tiene cualquier inversor en la mano. Para que esa inversión sea rentable en Uruguay, se necesita obtener por lo menos de ganancia limpia, libre de riesgo, mensual de $35.700, limpitos de ganancia pura. Contra eso se compite en cualquier inversión productiva que haya en Uruguay o en cualquier economía de la región, ¿no? Lo mismo sería para Paraguay o para Chile o para cualquiera de nuestros vecinos. Esto es muy importante. Y cuando nos paramos en ahí y vemos la tasa, fíjense que vamos a hacer un ejercicio ahora. Hoy tenemos una tasa libre de riesgo, o sea, el costo de oportunidad de la inversión en Uruguay, el costo financiero, la inversión financiera te paga estas tasas piso, ¿no? Y también de ahí para arriba, porque hay instrumentos atados a estas tasas que pagan 6%. El mismo nivel se veía en los años 2007-2008, durante el primer gobierno del Frente Amplio. Voy a hacer el contraste de lo que es, y por eso esto es datos y realidad. La misma tasa, el mismo costo de oportunidad. ¿Qué es lo que es distinto? O sea, ¿por qué hoy es más difícil? ¿Por qué la inversión en aquel momento volaba y hoy no vuela en el Uruguay, sino que cae, según el último dato del Banco Central? Ante el mismo costo de oportunidad, el retorno productivo es muy distinto. Eso es lo que quiero mostrar con datos. Y acá trabajamos muchísimo con el equipo de Ceres, a quien quiero agradecer especialmente, que están aquí presentes, todo el trabajo que hay atrás de esta presentación. Fíjense que acá ponemos la variación de costos e ingresos entre 2007-2008 y 2025-2026. Ese bienio a nivel de un promedio de costos de ingresos productivos. O sea, dependiendo de los sectores, obviamente depende cuánto aumentaron los ingresos. Obviamente la carne lidera con la suba del precio internacional. O sea, la carne hoy es la vedette, digamos, de los sectores en base a los ingresos que se le han multiplicado por el precio internacional. La leche también está muy bien, después viene el arroz, el forestal, las TICs, y se va achicando y se multiplica con respecto al 2007-2008 por apenas 1,2, por ejemplo, en el turismo o en la soja, 1,4. Fíjense cuánto aumentan los costos para producir estos mismos bienes, ¿no? Fíjense el contraste. El pago de impuestos, el costo fiscal, el costo del Estado, 3 veces más se multiplica, es por 3,3. Y ahí cada uno tendrá que poner en la ecuación cuánto pesa cada uno de estos insumos productivos en el total de los costos. Entonces, una ponderación en base al promedio sectorial. El salario está 3 veces arriba, 3 veces, o sea, para producir en Uruguay hay que pagar 3 veces más el salario en dólares. El agua es un costo importante en muchos sectores, 2,4, la electricidad 1,6, la nafta 1,4, y el gasoil está igual de caro que estaba en el 2007-2008 en proporción. O sea, en otras palabras, ¿qué quiero mostrar acá? Que entre un mismo contexto internacional financiero, el mismo atractivo, 4,5 piso para invertir libre de riesgo afuera. Uruguay es otra cosa, es otro país.
No importa quién estuviera hoy gobernando, esto es una realidad estructural que se había generado en Uruguay y esto es un problema muy grande, porque no hay retorno para la actividad productiva cuando te suben los retornos de la actividad financiera en buena ley y nadie invierte para perder plata en ningún lugar del mundo, por más nacionalista que se quiera ser. Esta es la inversión en Uruguay. Fíjense el contraste de lo que es el periodo 2005-2015, que se multiplicó por más de 2 veces el total de inversión de formación bruta de capital fija, a lo que es la última década, donde la inversión está igual. O sea, la barra del 2025, el total de inversión en Uruguay es igual que la del 2015. O sea, la misma cantidad, no hay crecimiento. De hecho, el último dato da caída en el primer trimestre del año. Esto nos tiene que preocupar mucho, porque acá está el motor del crecimiento. Hablamos mucho del crecimiento, del 1% o del 2% o lo que sea. Pero si esto no levanta, no hay crecimiento sostenible. Y fíjense, cuando ponemos en comparación internacional, lo que es la tasa de inversión de Uruguay, que ahora en marzo está en 15,7, ya por debajo del 16, que era el punto de partida. Recuerden que el gobierno cuando asume dice, queremos pasar del 16 al 20 en la tasa de inversión a PBI. Bueno, cayó a 15,7. El promedio de la última década en Uruguay fue 16,8. Fíjense cómo se contrasta con otros países de la región, ¿no? Toda una década, estamos viendo, toda esta década entera que se ve ahí, donde la inversión no aumentó, eso es el 16,8 en Uruguay, lo mismo que en Argentina, o sea, en promedio invertimos lo mismo que Argentina, con los gobiernos que ha tenido Argentina, lo mismo que en Brasil, con todos los cambios que ha tenido Brasil, pero fíjense que estamos lejos de Paraguay y Chile, ¿no? Que invierte mucho más. Paraguay más del 20% y Chile casi 24% del PBI. Y este dato es muy importante, la inversión extranjera en Uruguay, que ha sido motor fundamental, estaba en niveles muy bajos, 0,5 del PBI en el año cerrado 2025, 0,7 en promedio, que incluye una planta de celulosa y un ferrocarril central en ese 0,7. Muy por debajo de todos los niveles de inversión extranjera que reciben países con realidades macroeconómicas muy complejas, como Argentina, con temas como Brasil, pero también países que han pasado por distintos gobiernos como Chile o con un país que viene creciendo fuerte como es Paraguay. O sea, estamos debajo de todos y esto debe generar mucha preocupación. Los últimos datos no son buenos, porque cuando ve el clima de negocios, cuando ve la encuesta de Exante que se hace a los empresarios, queda, bueno, que hubo un escalón muy fuerte, ¿no? O sea, el clima de negocios cae de los que dicen bueno, muy bueno, de casi 90%, en abril del 25, un año después al 37, de 89 a 37, cae la cantidad de empresas o empresarios que dicen que hay buen clima de negocio. La confianza del consumidor cae a su nivel más bajo en 4 años y, como decíamos, las expectativas de crecimiento que responden en base a todo esto se revisan de 2,4 en enero del 2025 a 1,3 ahora en junio con las encuestas de aquellos que responden al Banco Central. O sea, esta es la realidad productiva y de la inversión del país. Esta realidad es la que hay que mover, esto es lo que hay que afectar. O sea, esto se sostiene en una mesa, y este concepto es muy importante, el que quiero poner. Se sostiene en una mesa que tiene 3 patas. La competitividad es una mesa de 3 patas. La regulación laboral, la regulación para la competencia y la carga fiscal, ya sea a través de los impuestos que exige pagar al sector productivo y las cargas asociadas a las tarifas, tanto de la electricidad como de los combustibles. Hay 3 patas. Cuando uno habla con las empresas, no todas pesan igual, pero todas están presentes. ¿Cuál es el gran tema que tiene el Uruguay? Y acá me parece que el rol de CERES es fundamental. Uruguay no tiene licencia social para avanzar con la regulación laboral. ¿Qué es licencia social? Este es un concepto que me gustó mucho. El otro día estuve en un evento en Argentina sobre petróleo. Se hablaba mucho de Vaca Muerta y la licencia social que había tenido en Argentina para avanzar con la producción de vaca muerta cuando tiene un riesgo ambiental muy alto, ¿no? Pero nadie lo discute ya. O sea, se validó, la sociedad le dio una licencia al gobierno kirchnerista primero, a este gobierno, para avanzar con vaca muerta, independientemente de todos los riesgos que puede tener desde el punto de vista ambiental. Esa licencia social se ganó. Lamentablemente en Uruguay no tenemos licencia social porque no se habla de una regulación laboral pro negocio, pro inversión, y como vamos a ver ahora, sino todo lo contrario. O sea, acá hay un tema que es muy difícil cambiar esto si no existe licencia social y hay que generarla. Nosotros queremos generar con el debate, con la opinión, que la gente pueda discutir estos temas. Tampoco hay licencia social en la carga fiscal.
No lo hay. ¿Por qué? Porque no estuvo en la campaña electoral. ¿Qué se discutió en la campaña electoral? Aumento de gastos. No se discutió reducción de gastos. Sí se había discutido en la campaña anterior. Los hechos demostraron que no se pudo avanzar. Entonces, no hay tampoco acá, ¿qué dice el propio Ministerio de Economía? No tenemos mandato de reducir el gasto. Y en parte tiene razón, porque no estaba presente, no se planteó a la gente, no está como una urgencia, ahora empieza a aparecer después del presupuesto que se votó en diciembre, pero esa licencia social no existe en el Uruguay hoy para hacer un ajuste relevante que implique una ganancia de competitividad. Sí hay una licencia social acá. Esto me parece muy, muy importante y muy positivo. Uruguay ganó una licencia social que no la tenía. Esto que estamos viviendo ahora, de la ley que se envió el jueves de noche al Parlamento, que ahora la voy a analizar, es muy importante, porque aprovechó una ventana de licencia social. La ley de competitividad se discutió, que en realidad es ley de más que competitividad, que incluye dos patas que no están, es una ley para regular la competencia, así es como hay que llamarla. Incluye propuestas que podrían haber estado en la campaña electoral de los dos partidos que compitieron directamente por haber ganado la elección. Estuvo en la campaña anterior, la sociedad lo digirió. Esto sería impensable hace 10 años atrás si no hubiera pasado por ese proceso que lo que le termina dando es esta licencia social, como está pasando también, y creo que es muy bueno, con la apertura comercial. Años atrás era impensable que haya unanimidades en el Parlamento como han habido en las votaciones de, por ejemplo, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, todo lo que es la estrategia del Transpacífico y lo que es los últimos acuerdos que se cerraron con esta en los últimos días en el Parlamento. Unanimidad, o sea, apertura, competencia, cosas que hoy estamos incorporando, lo cual era impensable años atrás. Licencia social, este concepto que quiero introducir, porque creo que es clave para generarlo, para que el país pueda avanzar. Vamos a ver qué dice esta ley. Estuvimos todo el fin de semana trabajando en esta ley, que se envió, como digo, jueves de noche y tiene 240 artículos muy interesantes. Hay una parte, los primeros 72, que incluye agilitación de trámites, algo difícil de estar en contra, ¿no? Esto es la verdad, o sea, que haya registros unificados, silencio positivo, declaraciones juradas, interoperabilidad entre organismos, ventanillas únicas, digitalización documental, simplificaciones sectoriales en el agro, alimentos, forestación, minería, salud, construcción y MIPYMES. La verdad que es un gran avance, es un buen avance en esa línea y tiene mucho de sentido común. Después hay toda una parte de artículos que están directamente vinculados a facilitar el comercio exterior, modernizar la aduana, la gestión de riesgos, las certificaciones, la documentación digital, la simplificación consular, fortalece la ventanilla única de comercio exterior y crea una nueva ventanilla única marítima para centralizar trámites marítimos y portuarios. Muy bien, de vuelta, o sea, cosas que el Uruguay necesita tener. Hay una parte muy gorda de promoción de la competencia, que hay una reforma profunda, lo que es el organismo de defensa y promoción de la competencia en el Uruguay, que está muy bien alineada con los estándares internacionales. Es la parte más sólida, digamos, de la ley, porque ya plantea hasta cómo se conforma el directorio del nuevo servicio descentralizado, se le da mucha más jerarquía e independencia a defensa de la competencia, mejoras en compras públicas, más información al consumidor, ajustes arancelarios, muy bien toda esa parte también. Y finalmente hay muchos artículos más perdidos ahí, que no son tanto de regulación, sino más de innovación, pero tienen algunos aspectos que para mejorar la inversión, en startups, fintech, fortalecimiento de apoyo al financiamiento, simplificación tributaria, actualización de normas sobre fondos de inversión, fundamentalmente para que funcionen los fondos cerrados, mejoras en articulación público-privada en la innovación, acá están todas las agencias públicas y fundamentalmente todo lo que es cuando se inventan determinados mecanismos dentro de, por ejemplo, el PASTER, que pueda tener un acompañamiento del sector privado con inversores privados y que eso se pueda facilitar por parte del Estado y no complicar como ha sido la evidencia reciente de los últimos años. De vuelta, avances en todos los sentidos. Ahora entra el Parlamento. Nosotros ya sabemos lo que piensan los legisladores, porque se lo preguntamos el año pasado, antes de que esto estuviera. ¿Y qué decía? El 61% del Parlamento apoya eliminar y simplificar regulaciones para promover el desarrollo económico. Y además un 38% extra cree que se debe mantener las que están, pero mejorar la implementación. O sea, hay casi un 90% del Parlamento que esto lo acepta. De vuelta, con licencia social. Y eso es muy bueno y positivo para el país. Nosotros colaboramos desde hace más de un año, recopilamos del sector privado iniciativas. Juntamos más de 303 iniciativas que los distintos sectores productivos, la ciudadanía nos fue enviando, nosotros las juntamos y las enviamos al Ministerio de Economía y Finanzas.
no sacamos ninguna, las mandamos todas, porque en el fondo no tenemos derecho de sacar iniciativas del sector productivo que ve que hay trabas. Además, le sumamos aportes que habíamos desarrollado en informes sectoriales que hicimos, por ejemplo, en la industria pesquera, en el sector forestal, en el sistema de salud. Y la verdad que están muchísimas incluidas, muchísimas. Es muy grande la proporción. Y le voy a poner ejemplos de propuestas que fueron enviadas por ustedes, por el sector privado, que nosotros recopilamos y se la mandamos al Ministerio de Economía. Capaz que también se lo mandó otro, capaz que el propio Ministerio de Economía lo vio por su cuenta, no lo sabemos, pero sabemos que están. Y eso es bueno. Por ejemplo, se mandó de fortalecer la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, ahí está. La libre importación de productos de consumo, alimentos, limpieza, eso alguien lo puso y fue enviado. Mayor duración de registro de mercaderías basados en criterios técnicos, sanitarios, fitosanitarios o ambientales, a 10 años, estuvo y se incorporó en la ley. Liberar la importación de vehículos utilitarios usados, alguien lo puso y se envió. La modernización del registro de funcionamiento de las sociedades comerciales, tema de la firma electrónica también. Digitalización de la función de los escribanos, criterio de proporcionalidad en los requisitos para productos cosméticos, optimización del proceso de permisos en la industria pesquera, un gran tema que estaba en nuestro informe, interoperabilidad en cadena forestal y digitalización de emisión de certificados y constancia de registro de bosques, también aparecía. Mejoras institucionales para promover la inversión en investigación clínica. Esto también es muy importante. Hay todo un área de inversión que Uruguay puede recibir en investigación clínica, ensayos clínicos, y no están dadas las condiciones normativas para que eso pase, y la ley trata de generar esas condiciones, algo que es unánime, en que puede ser positivo para el país. Habrá que ver si en el futuro eso pasa. De lo cual, otro mensaje que queremos decir, colaboramos, porque queremos que esto era bueno, y gran parte de lo que se fue enviado está presente con el equipo encabezado por Álvaro Lalán, el Ministerio de Economía se tomó muy en serio esto, también recibiendo de todo el sector privado. Hay una muy buena propuesta de ley. Déjenme resumírsela en aspectos, porque esto va a estar ahora en el debate. O sea, hasta ahora no se ha analizado, va a empezar el análisis. Déjenme decirles nuestro análisis, lo cual trabajamos todo el fin de semana. Primero, ¿cuál es el alcance? Para tenerlo claro, ¿no? Esto incluye administración central, entes autónomos, servicios descentralizados y personas públicas no estatales. ¿Qué no incluye? Gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales son una historia importante, tienen autonomía, y ahí hay una delicada línea entre la autonomía departamental y cuánto puede afectar eso, aspectos que afectan a todo el país. ¿Qué fortalezas tiene esta ley? Que, como digo, es un muy buen proyecto de ley, esa es nuestra evaluación preliminar. Genera algo que es obvio, la proporcionalidad, que nos cuesta tanto al Estado uruguayo. El concepto de proporcionalidad lo establece en un marco legal, que el día de mañana otro gobierno podrá hacer un decreto basándose en este principio de proporcionalidad, así como gestión de riesgo y silencios positivos. Son conceptos que quedan establecidos en materia legal, que decretos posteriores pueden utilizarlo. Eso me parece muy bueno, porque avanza desde el punto de vista normativo hacia adelante. Lo mismo que la digitalización, no pedir informes que ya están disponibles, extensión de registros, de la vigencia de los registros, eliminación de restricciones antiguas, fortalecimiento de la competencia, habilitación de importaciones subsiguientes, importación de vehículos. Esto, la verdad que son todos aspectos incorporados que los pedía el sector productivo. ¿Qué debilidades tiene la ley? Y esto es importante también tenerlo claro porque no es una ley perfecta, ¿no? Muchas medidas que buscan solucionar estos problemas terminan abriendo otra puerta de regulación. O sea, desregulamos regulando. Esto es un problema medio profundo que tiene el Uruguay. Nos cuesta mucho soltar. Entonces se abre una puerta, pero se deja en la reglamentación la llave para volver a cerrarla. Entonces va a haber que analizar cómo sigue esto, porque mucho de esta ley te dice, bueno, se va a generar una mesa, se va a generar una comisión, se va a generar un ámbito de discusión, y no queda bien definido, por ejemplo, el concepto de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir bajo riesgo de una operación? Porque esto es la clave. El Estado interviene, en su mayoría en estos casos, para cuidar un riesgo para la sociedad, ya sea bromatológico, ya sea un tema ambiental o un tema de sanitario. Bueno, ¿qué es bajo riesgo? Es complejo, porque eso abre la puerta a que hayan reglamentaciones que hasta puede pasar que el remedio sea peor que la enfermedad. Y eso es algo que hay que cuidar mucho, que no pase. Y el Parlamento va a estar ahora discutiendo cada uno de estos artículos. ¿Qué sugerimos nosotros? Que se conviertan principios regulatorios en derechos exigibles, o sea, que haya una bajada más fuerte, o sea, que no deje la puerta tan abierta. Esto nos parece básico, que se transforme el reconocimiento de evaluaciones extranjeras en regla obligatoria. Muchas de las certificaciones que hay a nivel internacional, que países obviamente establecidos como marcos que son respetados a nivel internacional, estándares altos, que puedan ser incorporados sin tener que pasar por una evaluación.
Es importante blindar algunos regímenes que están establecidos en la propia ley y esto es clave para la parte de alimentos. Si se quiere realmente hacer una diferencia en la importación de alimentos, las intendencias tienen un rol ahí para jugar en las autorizaciones y ahí es donde no está claro la extralimitación de la autonomía, hasta dónde va a llegar. Estas son discusiones que van a llevar tiempo, ¿no? O sea, eso es otro de los mensajes que hay que tener claro. Esta ley no va a generar efectos ni mañana ni pasado, ¿no? Tiene un año por delante de implementaciones, plazos largos, y en el 2028 se verá cómo esto empieza a generar algún efecto concreto. En conclusión, la ley es un avance muy relevante para el país. ¿Por qué? Porque es una modernización con conceptos modernos que el Uruguay necesita incorporar: proporcionalidad, previsionalidad, interoperabilidad, eficiencia, pero los resultados van a depender de las reglamentaciones posteriores, de decisiones administrativas y de la interoperabilidad efectiva dentro del organismo del Estado que no dialogan entre sí. Este es un gran problema, no hay diálogo entre sí. Pero repito, o sea, la ley es buena. Ahora va a haber que seguir analizando cómo se va implementando una ley que tiene un potencial muy grande para atacar esta pata, que ahí se ve que se está arreglando, de la regulación, digamos, regulación para la competencia. Un aspecto que nosotros señalamos en el evento de fin de año, el mismo desayuno de fin de año, mostramos una imagen de este helicóptero y decíamos: Uruguay tiene una oportunidad, está medio atrapado en un laberinto, pero pasa un helicóptero de oportunidades de inserción internacional, y nos referíamos a dos. Y esto es muy importante porque esto puede pasar desapercibido y no quiero que pase desapercibido en la ley. Porque para adherirse al Acuerdo Transpacífico, que es una oportunidad enorme para el Uruguay, hay que hacer algunos cambios regulatorios. Y eso lo decíamos en diciembre, cuando hicimos el evento, y están. En la ley se incluyen, y eso es muy bueno, porque ya se está avanzando hacia la adhesión plena al Acuerdo Transpacífico, que trae para el Uruguay un mercado de casi 600 millones de habitantes, que representan el 15% del PIB mundial, y que Uruguay tiene mucho para ganar. La buena noticia, que no va a estar en los titulares, que no va a estar discutiéndose, es que hay ahí escondidos los artículos necesarios para que Uruguay pueda tener los tics de exigencia para ingresar al Acuerdo Transpacífico. Eso me parece que es de las cosas más importantes que puede tener esta ley, que va a pasar desapercibido y ojalá se vote sin casi saber lo que es. Después, también hay otro aspecto relevante, que es la adhesión a la OCDE. Nosotros hace años que decimos que Uruguay tiene una oportunidad. ¿Saben qué? El propio Ministerio de Economía, antes de presentar esto en el Parlamento uruguayo, fue a París, a la OCDE, y presentó la ley de defensa de la competencia ante técnicos para ver si estaba alineado con las mejores prácticas. Y se incorporaron, por ejemplo, todo lo que es defensa de la competencia, que son muchísimos artículos, están incorporados, toda la calidad regulatoria, la simplificación de trámites. Ya Uruguay da un paso, esto me parece muy importante, sin decirlo, sin iniciar el proceso formal, ya empieza a cumplir los requisitos para ser miembro pleno y con eso poder tener el paquete completo que no tenemos, que es ser miembro de una organización donde están los principales países del mundo, con determinadas prácticas. Obviamente países que están más que nada en aquel bloque, ¿no? O sea, eso tengamos claro, están en el bloque democrático y están ahí, y que Uruguay, por distintas razones, nunca termina de dar el paso. Bueno, acá hubo un paso importante, está incorporando en la regulación ya un avance. O sea, antes de que nos digan qué cosas deberíamos tener para entrar, ya nos incorporamos. Y todas son pro competencia. No nos quedemos con aquella imagen de que la OCDE nos dice que hay que hacer cambios tributarios o del sistema financiero. No, nada de eso está acá. O sea, acá es para que haya más competencia, para que los mercados puedan funcionar mejor. Entonces, estos son dos aspectos que están escondidos, digamos, en la ley. Es muy importante estar atentos a que esto pueda avanzar porque nos abre puertas que Uruguay necesita mucho de inserción internacional. Otro aspecto clave que nosotros hemos venido trabajando hace tiempo, desde el año 2022, que queremos incorporar en la ley, queremos sugerir que se incorpore. Hay dos artículos muy relevantes en la ley, pero que quedan medio perdidos, que es el artículo 5, que crea un programa de calidad regulatoria y agilización de trámites, en el cual es una mejora permanente para seguir puliendo, porque está lleno de problemas que no están obviamente incorporados en la ley, pero para que se siga mejorando la regulación. Al mismo tiempo, el artículo 9 establece con claridad que las nuevas regulaciones que se vayan a incorporar en el futuro en Uruguay se acompañarán de una evaluación de impacto. Esto es muy importante, esto que se dice. O sea, que no se ponga una regulación sin ver qué impacto puede tener en el sector productivo y en la calidad de vida de la gente.
Entonces tiene que tener consideraciones de necesidad y relevancia, alternativas y justificativos, razones por las cuales la alternativa cumple de forma eficiente los objetivos. Todo esto es clave. Esto son buenas prácticas. Esto no se hace regularmente. Nosotros lo que decimos es un paso más. ¿Por qué no damos un paso más? Y estos artículos 5 y 9 los complementamos con algo que al Uruguay le haría muy bien. Es tener un consejo asesor de productividad y competitividad. Es un órgano técnico, consultivo y encargado de evaluar todas las nuevas regulaciones, pero no solo las que están en esta ley, sino también las que no están, las que afectan la competitividad. Una mirada permanente y transversal sobre todas las barreras que limitan la competitividad del país. Incorporando, como decíamos, las que no tienen todavía una licencia social, regulación laboral y carga fiscal. Tiene que tener independencia, autonomía y jerarquía técnica. Tiene que tener suficientes recursos. Hay antecedentes buenos en Uruguay. Solo piensen en algo. En Uruguay tenemos un Consejo Fiscal Asesor. Fiscal. Nosotros decimos Consejo de Competitividad Asesor. Es tan relevante como el fiscal, tener algo equivalente, que ha funcionado, porque es el que le dice al Ministerio de Economía, cuando va a hacer el presupuesto de la rendición de cuentas, cuidado que el gasto se está yendo, una de las proyecciones, son personas independientes que funcionan. Siempre es mejorable el Consejo Fiscal, tener que tenga más recursos, pero el concepto entró con la LUC, que se aprobó en el 2021, quedó y este gobierno lo mantiene y ya hay una institucionalidad. Nosotros creemos que lo mismo en la pata micro, que es esto, otro que Uruguay tiene que arreglar, le haría muy bien y hemos estudiado a fondo durante muchos años el ejemplo de Australia, que es el paradigma mundial de esto, con su Comisión de Productividad que procesó todas las reformas que Australia lo han dejado en donde está hoy desde el año 98. O sea, que acá hay una oportunidad de mejorar también la ley y agregar un componente que no está, pero que entra totalmente alineado con los artículos 4 y 9. ¿Y qué ata con esto? Porque no podemos arreglar la competitividad sin enfocarnos en los problemas que determinan que muchas empresas hoy no sean competitivas, la parte laboral y la parte fiscal, donde, como digo, no hay licencia social. Es peor todavía la parte de la regulación laboral. No hay licencia social para mejorar la competitividad en materia de flexibilidad laboral, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, todo lo que hay va a contramano todo lo que se escucha de mejorar la competitividad desde el punto de vista de la regulación laboral. Y ahí, solo por ponerles algunos ejemplos, el preaviso de despidos. O sea, el Ministerio de Trabajo plantea que Uruguay ratifique el convenio 158 de la OIT, incorporando la obligación de informar con anticipación los despidos, justificar sus causas y generar un periodo de consulta que permita buscar alternativas, nuevos inversores o medidas de mitigación. Esto está sobre la mesa. Obviamente no es una práctica que vaya de la mano de mayor competitividad para las empresas. Está sobre la mesa la propuesta del PIT-CNT, que el gobierno no la agarra, la elude, pero está y vive, y en cada acto aparece, del tope semanal de trabajo de 48 a 40 horas, o sea, una reducción de las horas de trabajo sin rebaja salarial, un aumento directo del costo laboral. Nosotros analizamos esto y vemos por lo menos 5 argumentos para que hoy en Uruguay no tenga vigencia esto, no tenga vida sin afectar muchísimo a la competitividad. Primero, que la productividad está estancada. En la última década creció más la masa salarial 15% que la producción. O sea, creció más la masa salarial que la producción. Entonces no hay una ganancia de productividad que amerite revisar como se hace en otros países donde la productividad crecía, ¿no? El argumento que se usa de la ganancia de productividad por la tecnología no se ve en Uruguay, no muestran los datos. Además, obviamente, te pega directo, ¿no? Esto sube 20% el costo laboral por horas al reducir de 48 a 40 horas. Hay preguntas que hay que hacerse, ¿no? O sea, ¿quién paga, al fin y al cabo, por la tecnología que puede mejorar la productividad? La inversión empresarial. Entonces, conceptualmente hay que analizar si el aumento del 20% del costo salarial es justo o no es justo, dependiendo de quién hizo la inversión. Y eso está todo con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías. Pero hay un concepto más básico todavía, que es operativo. O sea, uno puede tener una discusión filosófica si es justo o no es justo, pero lo que no puede discutir es que Uruguay está carísimo. Y que Uruguay está hoy más caro, 40% más caro, por ejemplo, que Chile incorporó esta reducción en el gobierno de Boric en los últimos años y está procesando año tras año una reducción de la jornada laboral. ¿Qué dan los estudios en Chile? El Banco Central es independiente, hizo un estudio. ¿Qué está dando? Que la ley que se aprobó en Chile en el gobierno de Boric está dando una caída de 1,5 del empleo asalariado formal. O sea, ya está teniendo resultados en países que han incorporado y que estaban mucho más baratos que nosotros.
Porque aparte otro argumento que se da es, no, la ganancia se va a dar porque la gente va a trabajar mejor, porque va a trabajar menos horas, entonces va a estar más animado, va a tener más energía, va a poder complementar el ocio con el trabajo. Esos argumentos que se utilizan en los países desarrollados, está utilizándose en España, por ejemplo, ahora en el gobierno de Sánchez. Lamentablemente es difícil verlo en Uruguay cuando el costo de vida es tan alto, cuando la capacidad de ahorro es nulo para la gente y cuando uno ve experiencias en otros sectores, como fue el de la salud, que se redujo de 8 a 6 horas, ¿qué pasó? En vez de trabajar 8, pasaron a trabajar 12, para hacer 2 turnos. Entonces, todas esas ganancias de productividad asociadas al bienestar no se vieron, sino lo contrario, porque el costo de vida en Uruguay es altísimo. Entonces, tengamos claro dónde estamos parados, más allá de la utopía, de algo que puede lucir justo en otros contextos, que acá no está tampoco, porque ni siquiera se ve una productividad de la producción que haya aumentado. Entonces, creo que no hay lugar hoy para este tipo de discusiones que no pasarían por el filtro de una comisión de productividad o un consejo de productividad asesor que diría esto en Uruguay hoy no da lugar. Además tenemos una advertencia del OIT que es muy importante, que dice que hay que revisar la negociación salarial, que tiene que ser bipartita, no tripartita. Esto no es menor, o sea, toda la negociación salarial de Uruguay que se implementó a partir de 2006 y hoy casi no ha cambiado, es con el Estado en el medio, y lo que se establece a nivel internacional es que solo para el salario mínimo tiene que estar metido ahí el Estado, no en todas las condiciones laborales de todos los sectores productivos y de forma equivalente para todos. Acá tenemos un tema que tampoco se avanza y, como digo, en materia laboral no solo no hay licencia social, sino todo lo que aparece sobre la mesa va a contramano. Acá en carga fiscal, muy importante. Acá tenemos un estudio a fondo del crecimiento del gasto, se viene la rendición de cuentas, este es un tema que a nosotros nos preocupa enormemente y que lamentablemente no hay licencia social para cambiarlo, porque no estuvo en la campaña electoral, no está. De hecho, cuando uno ve las discusiones, o sea, parte del votante del Frente Amplio que dice, no, queremos más, y el gobierno trata de frenarlo. Veamos dónde estamos parados, ¿no? Este es el gasto público total del Uruguay. Esta bola de nieve que crece es el gasto. Fíjense que esto está expresado en pesos de hoy, por persona. Fíjense cómo va creciendo. En 1900 se gastaba el Estado 35.000 pesos por persona, o sea, más o menos 2.900 pesos por mes. Hoy, en los mismos pesos de hoy, o sea, el equivalente, estamos hablando de 26.400 pesos por mes por persona gasta el Estado. Y en los últimos 20 años, últimos 25 años, miren casi que se duplica el gasto que hace el Estado por persona en el Uruguay. Cuando uno se le pregunta al sistema político de este gasto, de esta bola enorme que está ahí, ¿qué problemas tiene? Y bueno, fíjense que se reparte, no hay una posición dominante, pero aparece obviamente el problema de que esto no se evalúa, o sea, que no tiene un control de impacto, que está fragmentado, que hay superposición de programas, que hay deficiencias en la gestión e implementación de los organismos, que hay insuficiencia de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, que hay una rigidez de presupuesto y dificultad para reasignar recursos. O sea, todo está presente, lo sabemos. El tema es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque esto sigue creciendo y creciendo. Fíjense en entidades dentro del Estado. Si uno agarra a los ministerios, las empresas públicas, las personas públicas no estatales, las participaciones del Estado en sociedades anónimas, fíjense cómo va creciendo. Eran 7 organismos en 1900, hoy son 139 y todavía hay 2 ministerios más que están ahí en carpeta a ver si se crean o no, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 61 empresas con participación del Estado, sociedades anónimas. Fíjense cómo creció, eran 17 en el año 2000, son 61. 47 contra 25 personas públicas no estatales. 16 empresas públicas contra 14, 15 ministerios contra 16. O sea, este aparato genera un problema grande. ¿Por qué? Porque es lo que te dicen que pasa en el Estado cuando hablas. No dialogan entre sí. O sea, tenemos un problema que estos no dialogan entre sí. Son unidades independientes que tienen su propia agenda, pero que no permiten generar algo coordinado. Es verdad que a nivel internacional uno puede ver gobiernos que tienen una especialización, que tienen muchas funciones, pero la especialización, que es lo que se ha hecho en el Uruguay, hay cada vez más ministerios especializados, más empresas especializadas, pero que no logran tener un sistema de gestión, ni de evaluación, ni de control, ni de coordinación entre sí. O sea, acá hay un problema grande. Yo diría que el primero es el de la coordinación, o sea, el diálogo entre las empresas del Estado y las sociedades que son del Estado.
Y el Estado además tiene cada vez más funcionarios. Fíjense, son 300.000, eran 263.000 en el 2000, hay 83 funcionarios cada 1.000 habitantes, en el 1900 eran 18 y fue creciendo y esto crece. ¿Cuál es el problema de esto? Que no baja nunca, o sea, sigue creciendo. Ha bajado solo cuando se generan normas concretas que prohíben contratar funcionarios públicos. Fíjense que nosotros vemos qué se puede hacer, ¿no? O sea, fíjense que hay todos los años, en el último dato disponible, 2024, 60.100, casi 61.000 altas al Estado y 57.000 bajas. Hay movilidad, o sea, todos los años entran y salen muchas personas. Por defunciones y jubilaciones son solo 7.000, pero por rescisión y fines de contrato hay 38.000, casi 37.200. A su vez, hay herramientas que se votaron por ley, que se votó en una rendición de cuentas del gobierno anterior, que se votó en este presupuesto para dar más movilidad. El gran problema que tenemos con esto es que no se mueven. Fíjense que poco se mueven. Durante todo el periodo 2025 hubo una reubicación interna dentro de los funcionarios de administración central solo de 119. O sea, en todo el periodo solo 119 personas pudieron pasarse de una oficina que les sobra personas a una oficina que les falta. ¿Qué hace la oficina que le falta? Contrata a una persona. ¿Qué hace la oficina que le sobra a una persona? La deja ociosa. Eso es el principal problema que hay en el Estado y que no lo logramos arreglar. ¿Por qué? Por muchas razones, porque las escalas salariales no compensan, porque la gente no quiere irse a otro lugar cuando hace la misma función pero le pagan distinto dentro del Estado, por lo que sea, pero no puede seguir así. O sea, no puede ser que ante la necesidad se contrate y ante algo que sobre se deje de forma ociosa un recurso que cuesta mucho y aparte es valioso para la sociedad. Ahí hay un frente que hay que atacar y lamentablemente se aprueban leyes, pero no se implementan, porque como digo, en el 2023 se aprobó una ley que cambiaba la carrera de los funcionarios públicos para hacer esto, no se implementó y ahora en el presupuesto lo mismo, se aprobó varios artículos en el presupuesto y no se implementaron para esta movilidad que es clave para mejorar el funcionamiento del Estado. Hay un problema más básico del Estado y acá fue donde nos metimos con el equipo a fondo en el Estado, un problema básico. Vamos a abrir los cajones de distintas áreas del Estado. Por ahora vamos a dejar cerrado el de la seguridad social, que es un cajón que tiene un problema en sí mismo. Pero fíjense que si uno clasifica de forma arbitraria, esto es cuestionable, ¿no? Clasificamos nosotros, en tres grandes rubros el gasto público. El esencial, el que viene de la concepción misma del Estado. Las funciones básicas, seguridad y defensa, justicia, hacienda, corte electoral y parlamento, relaciones exteriores. Lo más básico del funcionamiento de un Estado, eso es el 14% del total del gasto. Otras actividades que se han vuelto básicas en el concepto moderno del Estado, por ejemplo, la salud, la educación, la niñez y adolescencia y la vivienda, es un 35% de todo el gasto del Estado del Uruguay. Y actividades secundarias o complementarias, que son discutibles, otras, todo el resto, es casi el 30% del total del gasto, dejando afuera la seguridad social. ¿Cómo evolucionó esto? Esto es muy importante que vean cómo evolucionó a lo largo del tiempo. Y vamos a un punto de partida del 2000, o sea, cómo empezó a evolucionar a partir del 2000. No queremos empezar en el 2005 porque está la crisis del 2002 entre medio, o sea, antes de la crisis del 2002, cómo era el Estado y cómo es hoy. Fíjense cómo fue creciendo en términos reales, esto es, el términos reales per cápita, o sea, cuánto el Estado por persona gasta en términos reales en cada una de sus actividades esenciales, básicas y complementarias. Fíjense que la esencial es la que menos creció. Cuidado, ¿no? ¿Cuál es la principal preocupación del país? La seguridad y la justicia. Es la que menos creció, la que menos recursos el Uruguay le ha dado a lo largo de estos 25 años. Y de hecho, la línea punteada es el presupuesto aprobado, que no va a cambiar mucho con la rendición de cuentas, es lo que va a estar hasta el 2029. Fíjense este número, total del PBI que se le asigna a las funciones esenciales del Estado es menor que en el 2000. Hoy es 3,3 del PBI, era 3,8 del PBI. Se redujo la asignación de recursos de las funciones esenciales fundacionales del Estado. ¿Qué fue lo que más aumentó? El resto. Especialmente el que más aumentó, que pasó de ser 3,4 a ser casi 7,3, lo complementario. Es lo que más aumentó. Lo básico también aumentó mucho a partir del 2029. Ahí hay mucho de educación, de salud, que son aspectos que han generado obviamente un aumento muy relevante de la cantidad de funcionarios públicos también, pero el complementario es el que llama la atención y cómo se acelera al final también. Como digo, es todo lo que no es ni básico ni esencial para el funcionamiento del Estado. Cuando uno ve las variaciones punta a punta, fíjense que el esencial en términos reales, o sea, creció 44%, el complementario
se multiplicó por 2,5 veces per cápita en el Uruguay, el gasto complementario del Estado. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Esa es la pregunta, o sea, ¿a cambio de qué? ¿Cuánto mejor hoy está el Uruguay que en el 2000? ¿No? Eso hay que preguntarse. ¿Cuánto mejor está gastando 2,5 veces más en actividades complementarias del Estado, que son una parte central del presupuesto y del gasto público? Entonces, ¿esto qué determina? Que nosotros planteemos un criterio para revisar esto, pero en base a esta evolución. Algo que se hace en casi todos los países que son miembros de la OCDE, porque implican las buenas prácticas, una revisión del gasto público, que no se hace en Uruguay. En Uruguay se agarra el presupuesto anterior y se discute lo nuevo, el margen, el 1%. Acá llegó el momento, que no va a ser ahora, pues ya se dijo que en la rendición de cuentas no se va a tocar nada del presupuesto, sino que se va a mantener, pero en algún momento Uruguay va a tener que plantearse algo que es de sentido común cuando se llega a esta situación. Tener un presupuesto por resultados y en algunas áreas, fundamentalmente en las complementarias, hacer un presupuesto base cero, que es lo único que nos puede sacar de una situación de inercia que es insostenible. O sea, hay que ver para qué se está haciendo eso, si tiene algún sentido seguir haciendo eso en el Uruguay. Presupuesto base cero en áreas complementarias. ¿Cuáles son los criterios que nosotros proponemos para revisar el gasto público? En lo esencial, fortalecer. Fíjense, fortalecer en lo esencial. La Suprema Corte de Justicia para el presupuesto pidió 100 extra para poder lidiar con el problema del crimen organizado, con el problema del ciberdelito, con el problema de la seguridad, que en Uruguay es la principal preocupación. ¿Saben cuánto se les dio? 6. 6 de cada 100 que pidió el Poder Judicial. Después vamos a estar preocupados por la justicia y por la resolución de los delitos. Entonces hay que fortalecer el esencial. El básico hay que ver los resultados, no se puede seguir gastando sin ningún criterio de revisión de gasto. Y el complementario hay que reducirlo y reasignarlo. Así de simple, reducir y reasignar el complementario. Sentido común. O sea, ¿cómo? Bueno, y los recursos humanos son clave. No reponer o hacer una reposición selectiva, mucha más movilidad dentro y entre los organismos, y esto me parece fundamental. O sea, esto no es cuestión de cortar para todas las remuneraciones, porque hay una situación muy negativa dentro de la escala salarial del Estado. Los salarios bajos y medios ganan más que en el sector privado y los altos ganan mucho menos. Entonces te vas quedando con una selección cada vez peor. Entonces lo que nosotros proponemos, después de haberlo hablado con referentes y amigos al respecto, es incluir un criterio de costo de oportunidad. Que los nuevos ingresos tengan en cuenta, hay información, está en la información en el EGI, en el BPS, bueno, cuánto era su ingreso en el sector privado. Y eso considerarlo, el costo de oportunidad. O sea, la persona que está entrando al Estado, ¿cuánto cobraba? ¿Cuánto valía en el sector privado su remuneración? Y hacer algo más acorde a eso y no a una tarifario que en promedio castiga a la calidad y deja un Estado ineficiente cuando necesitamos que funcione mucho mejor. Estos son los criterios que nosotros creemos que sería bueno avanzar. Vamos a poner ejemplos, y esto va a ser fuerte. Vamos a poner 5 ejemplos de gastos complementarios que hoy están en el tapete y donde se podría ahorrar bastantes recursos. Y las preguntas orientadoras de eso son, primero, ¿es eficiente que siempre funcionarios públicos realicen actividades que se pueden tercerizar? ¿Tiene sentido seguir destinando recursos a sectores industriales deficitarios? ¿Vale la pena seguir designando recursos en determinadas exoneraciones fiscales? ¿Qué sentido tiene seguir destinando recursos en tareas que no cumplen con su objetivo, directamente no cumplen con su objetivo? ¿O por qué endeudar al Estado en proyectos que podría financiar el sector privado? 5 preguntas orientadoras para empezar a revisar. Esto habría que hacerlo en todas las áreas, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo en 5 porque hay información y podemos decir mucho. Vamos a empezar por el puerto. ¿Qué sabemos del puerto? Pocas cosas, la verdad, pero cuando aparece información es bueno analizarlo. Sabemos que hay un problema, que se gastan promedio al año $30.000 al día para dragar el puerto, las zonas del puerto cercanas, ¿no? $30.000 por día se gasta en dragado. 11 millones de dólares al año, que tiene enormes problemas de gestión e ineficiencias durante varias administraciones, inactividad por reparaciones o decisiones del personal. Por ejemplo, la flota no sale porque falta un cocinero o un ayudante de cocina y está el barco parado, se pagan los salarios de los que salen y de los que no salen. La realidad es que por este tipo de cosas que son recurrentes a lo largo de distintas administraciones, no tienen color esto, o sea, pasan, tienen vida propia, se acumula una cantidad de sedimento que supera la capacidad actual del dragado público. O sea, se acumuló tanto que ahora ya no se puede dragar, necesitas tercerizar para que haga el trabajo que no hicieron los funcionarios que están para eso. Y cobraron doble, como si lo hubieran hecho y a su vez por no hacerlo.
Entonces, ¿qué prevé la Administración Nacional de Puertos? Va a invertir entre 2025 y 2029 63 millones de dólares en dragado propio, eso, y a su vez ahora va a tener que pagar 52 millones de dólares más para hacer lo que no se hizo, una tercerización. El Estado no pudo dar respuesta al problema, esa es la realidad, tuvo que tercerizar. Entonces, hay que tercerizar lo que no se puede cumplir, y hay muchos ejemplos de esto. Hay que perder el miedo a las tercerizaciones, no es mala palabra. Acá se va a ver en el puerto, no se hizo, y ¿quién no termina? El problema es que se paga doble, ¿no? ¿Dónde hay las tercerizaciones que funcionan? Alimentación y gestión de centros penitenciarios. Basta ir a la experiencia de Punta de Rieles para ver cómo se cuida la comida y no se roba, como en otros centros de reclusión del país. Alimentación en escuelas, tercerizado, realiza positiva en múltiples centros educativos de todo el país. Funciona. Hay que hacerlo bien, pero funciona. Entonces, no pagar doble, lo primero, básico que hay que hacer. 2, ¿tiene sentido que se siga perdiendo por año 31 millones de dólares por producir Portland y que se acumulen ya 840? Es verdad, hay 370 puestos de trabajo directos, 190 en Paysandú, 180 en Minas, es verdad. Pero no es mejor, fíjense, hacer algo así. Hacer una transición laboral financiada, dar un subsidio temporal a cada trabajador, 80.000 pesos al mes le podemos pagar por un año mientras se reinserta, darle capacitación a través del INEFOP, con un costo estimado de 8,8 millones de dólares, contra 31, ¿no? A su vez, hay todo un área que tiene potencial, que se puede reubicar, que viene por el lado del encalado, que se utiliza para mejorar los campos, hay una demanda potencial de cal, habría 20 empleos que podrían en el mercado captarlos en esta área, nosotros lo estudiamos, el potencial que tiene el encalado en la producción de la agricultura en el Uruguay, y ahí se necesitan este tipo de trabajos, pero la realidad es que sí, se toma la decisión contundente de cerrar las 2 plantas y venderlas a los valores actuales de los activos, que suman los 2, Minas y Paysandú, aproximadamente 30 millones de dólares, y nos ahorramos por año simplemente de la pérdida de 22 millones, estaríamos teniendo ya este año los 22 del ahorro más los 30 de la ganancia, y ya a partir del año que viene son 31 de evitar esta pérdida, 31 millones de dólares por evitar algo que hace muchísimo tiempo que no funciona. ¿Qué sentido tiene? Y ni que hablar otros casos, ¿no? Por ejemplo, decía la pasada, ¿no? Comprar etanol a Lur deriva sobre costos de combustibles por 100 millones de dólares al año. 100 millones de dólares al año de sobrecosto por tener funcionando a Lur. ¿Vale la pena, y esto de vuelta es polémico como todo, de seguir destinando recursos a exoneraciones, por ejemplo, de los autos eléctricos? El año pasado se vendieron 20.000 0 kilómetros eléctricos o híbridos en el país. Este año se proyectan 30.000, o sea, más de la mitad de las ventas totales de autos van a ser eléctricos o híbridos en el país. Están exonerados del IMESI, la tasa global arancelaria, y la patente tiene una reducción en la patente anual. El IMESI completo. ¿Por qué se hicieron estas exoneraciones en su momento? Bueno, se pensó que había que desarrollar un ecosistema eléctrico, lo cual generó inversiones, es verdad, o sea, se generó una infraestructura de carga, oferta de vehículos, servicios técnicos, masa crítica, se desarrolló. Es verdad, reducen la contaminación sonora y ambiental, pero, ojo, también mantienen un incentivo a la movilidad individual, ¿no? Recuerden este número, ¿no? El parque automotor en Montevideo se multiplicó por 3,5 en 25 años, ¿no? O sea, no hay forma de sostener una ciudad con un parque automotor que se multiplicó 3,5 veces en 25 años. En parte contribuye esto, ¿no? Estos precios exonerados de los vehículos eléctricos. ¿Qué proponemos nosotros? Y acá estamos alineados con lo que dice el Ministerio de Economía. Un retiro parcial de incentivos a autos particulares eléctricos que tengan que pagar IMESI y patente como vehículos a nafta. Y sí, tal, pueden mantener los beneficios arancelarios que tienen. Obviamente, esto va a afectar, ¿no? Entonces hay que suponer cuánto se va a recaudar ahora, porque esto no es un cálculo de resignación de costo fiscal en el aire, no. O sea, es, bueno, ¿cuánto realmente se podría recaudar si se cobrara? Bueno, la gente va a comprar menos, esa es la realidad. No sabemos cuánto menos va a comprar de autos eléctricos que ahora van a ser más caros. Imaginemos algo muy básico, que baja la tercera parte. O sea, se compra la tercera parte de autos eléctricos que se compraba antes del cambio. Esto te genera 90 millones de dólares de recaudación al año. Si baja la tercera parte, imagínense que si baja menos, si la gente sigue pagando por comprar eléctricos un costo más alto, la resignación fiscal va creciendo y creciendo. O sea, 90 millones de dólares. La pregunta es, ¿vale la pena?
en un contexto que no hay margen, que no hay recursos, destinar 90 millones de dólares a autos eléctricos? Nosotros creemos que no, que hay otros fines más relevantes para utilizar estos recursos hoy en el Uruguay. ¿Vale la pena destinar recursos a actividades que no cumplen con su objetivo? El Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Miren los números. Anualmente el INC gasta en salarios administrativos por administrarle el organismo $32 por hectárea. Fíjense que un salario productivo en promedio, en el agro y la ganadería en el Uruguay promedio, $40. O sea, gastan por administrar el instituto por persona casi como administrar un campo, como gestionar un campo productivo, ¿no? Es lo que nos sale del Instituto Nacional de Colonización. Esta es la evolución de compra de tierras, desde el año 2010 hasta la fecha. Fíjense que de 2010 hasta 2014 creció mucho, después se aflojó entre 2015 y 2019, se compró muy poco entre 2020 y 2024 y ahora tuvo un pico enorme, que no es María Dolores. Cuidado, esto no hay que subsumirlo a María Dolores, es un error. Fíjense que María Dolores es una puntita, ahí estos 49 son 32,5 millones de dólares de los 49. La mayoría son otros campos y peor aún, ¿qué hay en el presupuesto? 120 millones de dólares para compra de campos en colonización. Eso está y no se va a sacar. Y estamos buscando dónde sacar recursos. Entonces, ¿qué alternativa creemos que es lógico analizar y poner sobre la mesa de vuelta para discutir los temas? Que se frenen totalmente las compras nuevas de campos, o sea, eliminar el presupuesto previsto para la adquisición de nuevas tierras, y después hacer un ajuste gradual del sistema de colonos. ¿Cómo? Incentivar la venta a colonos con más de 5 años de antigüedad con opciones de financiamiento, o sea, que compren la tierra que tienen. Ahí es un ingreso de recursos para el Estado. Si no compra porque no puede o porque no quiere, bueno, subir el precio de arrendamiento de forma gradual, que se acerque un poco más al mercado. En promedio es la mitad. O sea, que se acerque un poco más y el que no puede pagar un precio de mercado, ni siquiera no quiere vender y no quiere pagar un precio de mercado, y bueno, que se vaya y que se le da un subsidio incluso transitorio a las familias, incluso 80.000 pesos al mes por 2 años están proponiendo. Van a ver los números como dan. Mucho más de lo que ganan como colonos, mucho más que lo que ganan como colonos. O sea, no llegan a esos montos. Y se puede ofrecer un apoyo técnico a arrendatarios que les permita hacer frente a mayor precio de arrendamiento y que apoyen la organización laboral para los beneficiarios del subsidio. Todo este paquete, que es una reforma profunda del Instituto Nacional de Colonización, son 30 millones de dólares por año de ahorro. Si además suponemos la venta anual de 10% del stock, 10% nada más del stock a precio de mercado, 160 millones de dólares por año de ingreso adicional. Además de la reducción progresiva del gasto operativo que se le asigna al acompañamiento de los colonos. De vuelta, esto está. Y el último, también polémico, todo polémico, pero en el fondo, si no es polémico, no puede pasar. Vamos a gastar, ustedes saben, 1.000 millones de dólares, vamos a endeudar al país a largo plazo por 1.000 millones de dólares para crear una agencia metropolitana de transporte. Vamos a crear 50 kilómetros de correos exclusivos de Plaza Independencia Zona América, de Plaza Independencia del Pinar. Vamos a comprar ómnibus propiedad del Estado, BRT, que va a comprar el Estado. Va a ser operado por un consorcio que va a pagar por kilómetro recorrido. Van a haber 7 obras suburbanas, las más grandes en Tres Cruces, que van a llevar un gran despliegue. Todo esto va a pasar. 1.000 millones de dólares. Acá la pregunta que uno se tiene que hacer es, primero, en lugar de aumentar la deuda pública, ¿por qué no se hace por PPP, que ha funcionado bien esto? O sea, directamente una deuda pública, ¿por qué no se usa un instrumento que financia el sector privado? ¿No? Primero. Y segundo, ¿por qué el Estado tiene que comprar? O sea, la propiedad de estos ómnibus y no que sea el sector privado. Son preguntas que hay que hacerse. Estamos hablando de una inversión muy grande en el país y que son muchos recursos de una deuda que va a generarle a muchas generaciones, 40 años de pago de deuda. Además, va a gestionar el Estado, todo el Estado. O sea, es una obra pública pura, con antecedentes que no son muy buenos, ¿no? El país perdió 450 millones de dólares en proyectos de infraestructura que no funcionaron y que fueron sobrecostos significativos para el Estado. Regasificadora, Corredor de Gasón y General Flores, Santera Arena. O sea, las experiencias concretas de gestión pura del Estado de las obras no son buenas, ¿no? Esperemos, recemos para que esta sea la excepción y que estos 1.000 millones de dólares se puedan gestionar para mejorar la movilidad de Montevideo, cuando uno podría pensar si no hay otros fines para estos 1.000 millones de dólares antes que mejorar la
movilidad de Montevideo. Eso aparte, ¿no? O sea, si es lo prioritario, asumamos que está en la campaña, se votó, la gente votó, esto está dicho, entonces se quiere hacer, ahora lo que hay que esperar es que se haga de una forma eficiente, porque es mucha plata. Estamos hablando de que en la rendición de cuentas se van a plantear incrementos para atender las prioridades de infancia, primera infancia, seguridad pública y situación de calle. En esto hay unanimidad, O sea, nadie discute que esas son las prioridades que tiene el país. De hecho, estuvo en la campaña de todos los partidos que compitieron en las elecciones, estuvo presente en la ley de presupuesto de 25, en la rendición de cuentas va a estar ahora, son las mismas prioridades. El tema es cómo pagar esto. Este gobierno planteó una estrategia de generar impuestos nuevos y a su vez arreglar la DGI para que recaude más y entonces tener 600 millones de dólares en base a nuevas recaudaciones de impuestos, por ejemplo, el impuesto mínimo complementario doméstico, el IRPF a ganancias activos del exterior, el impuesto a las compras en el exterior, la mejora en la eficiencia recaudatoria de la DGI. Todo esto sumaría, de acuerdo a la estimación oficial que se hizo en agosto del 2025, 600 millones de dólares al año, que habrá que ver cuál es el impacto indirecto que ya está teniendo en el crecimiento económico, ¿no? Que eso habría que empezar a restarle a esos 600 millones que se plantearon en el 2025. Nosotros proponemos una alternativa para financiar esto mismo, eso mismo que se plantea, lo mismo que quiere financiar este gobierno y que estaba en los programas de todos los partidos. Infancia, seguridad pública y situación de calle. Tenemos 550 millones de dólares con estos recortes o cambios de asignación de recursos que acabamos de plantear. Tenemos el mismo monto y a su vez, si revisa el endeudamiento, habría capacidad de generar endeudamiento extra. Entonces, no es que no se pueda, no se quiere, o sea, y no se quiere analizar los temas que están pendientes y que son un lastre que está acumulando y acumulando. Y déjenme cerrar ahora con este cajón que se acaba de abrir, que es un gran cajón, el de la seguridad social. Es un problema enorme que tiene el Uruguay. La verdad que el sistema jubilatorio ha estado en debate, en jaque, en disputa permanente desde el año 2020. Nosotros como DECERES hemos trabajado siempre, hemos estado desde el primer informe que hicimos en el año 2020, cuando asumí la dirección de DECERES, fue reforma integral del sistema previsional, insumos para el debate, agosto del 2020. Ahí empezaba a trabajar la comisión de expertos, trabajó durante un año, después se envió el proyecto al Parlamento y se terminó aprobando una ley, en la cual estuvimos en el Senado y en diputados discutiéndola, además de presentar 2 informes que pensábamos que eran claves para mejorar el sistema jubilatorio del Uruguay. Se aprobó la ley finalmente en mayo del 23 y mejoró automáticamente la calificación crediticia del Uruguay. Se abrió una ventana del plebiscito. Automáticamente en octubre se empezó a recolectar firmas que se presentaron en abril. Acá hicimos una campaña fuerte, nosotros de defensa de la ley en medios y el rechazo de la propuesta con un 60% que no la apoyó. Y acá también publicamos un informe sobre seguridad social en Uruguay, tiempo de avanzar. O sea, pensamos que había cerrado un capítulo acá y había que avanzar porque hay otros desafíos muy grandes que no estaban en esa reforma. ¿Qué pasó? Se abrió el diálogo social, que se inició en junio del 20 y se presentaron ahora en abril los resultados. Nosotros el mismo día que se estaban presentando los resultados hicimos un evento para festejar los 30 años de la SAFAP porque sabíamos que están en cuestión en el diálogo social y en mayo se abrió una mesa de diálogo que todavía no terminó entre el Ministerio de Economía y las AFAP. Hay muchas cosas importantes en juego, eso es lo que hay que tener claro y por eso siempre hemos estado a lo largo de todos estos años vigilando y alertas a las cosas que cambian, porque acá cambian factores estructurales del país que están en jaque permanente. ¿Qué dice y qué no dice el diálogo social? Esto es importante sobre las AFAP. ¿Qué dice y qué no dice? Porque está abierto, no terminó esto. O sea, no dice que se van a eliminar. Nunca nadie dijo eso, ¿no? El diálogo social no elimina ni pretende en el diálogo social eliminarlas. ¿Qué dice? Propone un cambio de afiliación y orientación. O sea, propone trasladar el proceso de afiliación y orientación desde las AFAP al Estado. O sea, las AFAP ya no están más en el proceso de afiliación y pasan a esas funciones a ocuparlas el Estado. Esto es lo que plantea el diálogo social que está en discusión ahora si se avanza o no. Lo que es claro es que se elimina en esta propuesta el derecho del afiliado a elegir. Yo le llamo a esto, se genera una especie de corralito jubilatorio, así como se genera un corralito que las personas no pueden cambiar más de mutualistas y el Estado es el que elige a dónde va cada persona. Bueno, eso es lo que se plantea, que el Estado va a ser el que va a asignar paquetes de activos para que manejen las AFAP y se pierde a la persona que no va a poder elegir más. Es verdad que ellos dicen que se ahorra porque se suprime la captación, pero cuidado, porque no solo se suprime la captación de afiliados, sino que también se pierde algo muy valioso que se hace por parte de los que captan afiliados,
que es la capacitación y educación financiera. Hay una fuerza de venta que está recorriendo el país, capacitando a las personas en el ahorro jubilatorio. Piensen ustedes lo difícil que es explicar a una persona que hay que ahorrar ahora en una FAP. Ya no se entiende, a nosotros nos cuesta a veces imaginarnos el ahorro. Imagínense lo que es en todos los niveles de educativos que hay que hacerlo. Además, son talleres, charlas, asesoramiento personalizado por parte de todos estos empleados que ocupan esta tarea dentro de la SAFAP, que es una tarea que es lo que se quiere eliminar. Nosotros decimos, pero pará, todo este trabajo de educación financiera, ¿quién lo va a hacer? ¿El BPS? ¿El Estado? O sea, ¿va a hacer todo esto o no vale nada eso? Bueno, nosotros creemos que vale mucho, por lo tanto, más aún cuando uno hace los cálculos y no te gana nada. O sea, no es que con esto no cambian casi nada las jubilaciones, no hay aumento de nada por esta acción. Por lo tanto, es una acción que nosotros desde el principio dijimos, no tiene sentido, no se gana nada, todos pierden. Pierde el Uruguay, pierde el jubilado, pierde la capacitación, pierden los propios funcionarios o empleados de los privados que están en las AFAPs. La verdad que no vemos ningún sentido. ¿Quién no plantea el diálogo social? Que sí es importante. Ampliar los activos elegibles en las AFAP. Si el problema es que hay que aumentar las jubilaciones, bueno, dejémosle que inviertan en algunos instrumentos que den una mayor ganancia. Y esto podría ganar rentabilidad sin mayor riesgo y podría tener así un efecto importante, según los cálculos, en el largo plazo de las jubilaciones. Pero más importante aún, y esto para mí es lo más importante de todo, que no se plantea y hay que mirarlo, porque acá se está yendo el ahorro de los uruguayos. El costo de conversión del ahorro. Cuando uno termina de ahorrar en la SAFAP, eso se lo lleva al BPS, al Banco de Seguro del Estado. Y es el Banco de Seguro del Estado el que paga las jubilaciones. Y cobra una comisión altísima. Ahí, eso no está en el diálogo social. Nadie lo miró en el diálogo social. Todo lo que cobra el Banco de Seguro del Estado, ahí se puede reducir mucho la tasa y la comisión que les cobra el Banco de Seguro del Estado a los jubilados. Y es un impacto grande directo al calcular las jubilaciones. Entonces, hay que ir a mirar ahí al Banco de Seguros, que actúa en un régimen de monopolio de facto en las rentas vitalicias. Podría haber competencia, pero no la hay por el riesgo político que implica meterse ahí. Y podría ajustar parámetros clave como la mortalidad, la pensión de supervivencia, la frecuencia de actualización. Todo esto genera un impacto enorme e inmediato en las jubilaciones. Pero no está en el diálogo social, se omitió. O sea, nosotros queremos que se hable del Banco de Seguros. ¿Qué dicen los parlamentarios? Pues esto va a tener que ir al Parlamento en algún momento si es que va. Solo el 11% cree que hay que suprimir el ahorro individual jubilatorio. No está en discusión, no hay una mayoría ni en el oficialismo para eliminar las AFAP. El 32% del Parlamento cree que se debe reducir el lucro del sistema jubilatorio. Y ahí sí, el 60% del oficialismo cree que hay que reducir el lucro. El lucro está acá. Hay que decirle, y tienen que estar claro los legisladores, que el lucro está en el Banco de Seguros del Estado. Ahí es el mayor lucro que hace que las jubilaciones de las AFAP no sean más grandes. Tengámoslo claro a la hora de avanzar con esta discusión que, como digo, no está cerrada, está en un compás de espera, un cuarto intermedio que en algún momento se va a abrir. Y cierro con esto, o sea, otro tema central que está en el diálogo social, la baja de la edad de retiro. ¿Qué plantea el diálogo social? Y esto es textual. Para al menos la tercera parte de los trabajadores con niveles de aportación más bajos, la causal de retiro anticipada garantizará que accedan a montos superiores o como mínimo iguales a los correspondientes al régimen jubilatorio. No queda claro qué es la tercera parte, ¿no? ¿De qué? ¿La tercera parte en cantidad de personas o de ingreso? Y además agrega, entrecomillado, ¿no? El resto de personas afiliadas con niveles de aportación más alta también tendrán la posibilidad de retirarse a partir de los 60. En los hechos es como una baja, después se dice, no, pero no va a haber incentivos porque va a ser muy baja la jubilación, entonces la gente va a preferir seguir trabajando. Bueno, no lo sabemos eso, porque eso depende de cada realidad. Lo que sabemos es que esto básicamente baja la edad de retiro. ¿Qué no considera? Y esto es lo más importante, que no analizó el diálogo social y es crítico en este sentido. Cuando se hizo la reforma del 2023, teníamos datos viejos, se hizo cálculos con datos viejos, con el censo del 2011. Cuando se conocieron los datos del censo del 2023, el año pasado, ¿qué nos enteramos? Que la mitad del efecto de sustentabilidad fiscal, de sostenibilidad fiscal de la reforma, no existía, porque los datos eran mucho peores desde el punto de vista del envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad del país. O sea, estamos mucho peores desde el punto de vista demográfico que lo que pensamos cuando hicimos la reforma. Fíjense que cuando uno compara los datos del censo del 2011, y esto es crítico, los datos del censo del 2011 con la realidad del 2023, el censo del 2023, para empezar, mucho tiempo sin tener información tan delicada como esto, ¿no? Desde el 11 hasta el 23, pensando que vivíamos en otro país. En el país que vivimos, para el 2045,
mañana, pasado, de un punto de vista previsional, va a haber 177 personas menos, 177.000 personas menos en edad de trabajar que la que proyectaba la reforma. 112.000 menores de 14 años menos que lo que proyectaba la reforma, que son los que van a empezar a trabajar. Y 14.000 nacimientos por año menos que lo que proyectaba la reforma, con una tasa de fecundidad japonesa de 1,2 y un aumento, que nos mostraron el otro día los datos, pronunciado en los abortos ratificados, que son 11.000, casi 500 en el 2025, cuando eran 7.000 en 2013, cuando nacen 38.000 personas por año, ¿no? 11.500 de 38.000. Entonces son datos reales, esta es la realidad que tenemos en el país y esto no está considerado en el diálogo social, esto cambia todas las ecuaciones de cálculo del gasto jubilatorio. ¿Y qué no está tampoco en el diálogo social puesto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? No hay ningún cálculo de costo fiscal y nosotros sí hacemos un cálculo que si sumamos las dos cosas, la baja de la edad jubilatoria que plantea el diálogo social y la actualización del censo, se diluye toda la ganancia de la reforma del 2023, entera. Estamos como antes de que se apruebe la reforma del 2023 en materia de sostenibilidad fiscal asociada con el sistema jubilatorio, que fue, dicho sea de paso, la causa fundamental que nos mejoraron la calidad crediticia en todas las calificadoras de inversión. ¿Qué dice el Parlamento acá al respecto? De vuelta, esto va a ir al Parlamento en algún momento o no, pero hay un 20% del Parlamento que cree que se debería bajar la edad jubilatoria. Hay una minoría. Esto no tiene un correlato, esto es buena noticia, no hay un correlato de legisladores que quieran bajar la edad. Solo un 42% del oficialismo quiere bajar así, al barrer, como permite lo que dice el diálogo, eso es al barrer. Y casi el 50% del Parlamento cree conveniente permitir jubilaciones anticipadas por más causales que las que están. Y ahí es una mayoría importante en el oficialismo y no llega una mayoría de la oposición. Pero sentido común, porque acá el punto es otro Uruguay. O sea, el Uruguay es mucho menos amable desde el punto de vista demográfico que lo que pensábamos 4 años atrás, 3 años atrás cuando se empezó esto, y hoy estamos en otro país que hay que tener cuidado y cuidarlo entre todos. Entonces, para cerrar con 3 reflexiones que me quiero quedar. El contexto global, internacional, es más exigente para el Uruguay. La suba de tasas lo hace más exigente. O sea, el contexto geopolítico nos pone a nosotros inversiones financieras más atractivas y que aumentan las necesidades más competitivas en la economía del país para que pueda crecer. Esto me parece importantísimo. Uruguay tiene una licencia social para arreglar una de las 3 patas que afecta a la competitividad. Es una gran oportunidad, hay que usarla como la mejor que se pueda. Esta licencia no se puede perder. La ley de competitividad es fundamental que se fortalezca y se apruebe con una enorme mayoría en el Parlamento y que abra la puerta para mejoras subsecuentes en el futuro. También tengamos claro que hay que trabajar, y eso hacemos nosotros, para generar una licencia social para arreglar las otras 2 patas rotas, la flexibilidad laboral y la reducción de la carga fiscal. Ambos claves para que haya una mejora sustantiva de la competitividad. No alcanza solo con esa pata, no va a cambiar completamente la ecuación de competitividad de esa pata. Es importante, pero faltan 2 que se llevan gran parte de la pérdida de competitividad. Y cierro con esto. La seguridad social es y será una alarma permanente con la demografía como el tema más complejo que tiene por delante el Uruguay para resolver. Esta es la situación que les quería plantear, esta es la dura realidad, estos son datos, análisis y perspectiva. Muchas gracias. Y cumplimos 10 en punto.